Bien, vamos a la siguiente pregunta. En realidad nos llegaron dos preguntas y las hemos clasificado porque tienen que ver con lo mismo. Ah, Nos dice aquí nuestro hermano Perroni Edinson y también nuestro hermano Samuel Restrepo. Nos dice, buenas, Pastor Bor, me gustaría saber cómo se cumple la profecía que rezaba sobre la señal de Jonás en Jesús, sobre los 3 días y 3 noches que habría de estar en la tumba. También he visto por allí que algunos enseñan que Jesús no murió un viernes, sino que un miércoles para así cumplir a cabalidad los 3 días y las 3 noches. ¿Cómo comprobar a esas personas que el Señor sí murió un viernes y resucitó el primer día de la semana? Ok, tal vez para introducir la respuesta a esta pregunta, necesito mencionar que el tiempo que duró la pasión de Jesús se expresa en diferentes formas dependiendo de qué evangelio. Por ejemplo, en Juan 2, 19 al 21, dice que Jesús resucitaría en 3 días. En Marcos 8, 31 dice que resucitaría después de 3 días. En Mateo 16, 21 dice que Jesús resucitaría el tercer día. Ahora, si uno toma literalmente, el lenguaje de esos 3 versículos no se pueden reconciliar. La única forma en que se pueden reconciliar es si se toma el método bíblico inclusivo de computar el tiempo. Dicho sea de paso, hay una cuarta manera que dicen los evangelios y es 3 días y 3 noches. Sí. Entonces, uno tiene que recordar que en el modo de pensar de los hebreos, cualquier porción de un día y cualquier porción de una noche se calculaba como un día completo o una noche completa. Por ejemplo, si yo te digo, pastor, nos vemos en 3 días, ¿qué significa? Pasado mañana. No significa 72 horas. Correcto. Si fueran 72 horas, yo diría, nos vemos exactamente en 72 horas, ni un minuto más, ni un minuto menos. Ahora, hay un texto que mencionó el pastor Daniel Miranda, que sería bueno leer cómo entendió Jesús el asunto de los 3 días. Se encuentra en Lucas 13, 32 y 33, y luego vamos a tratar de resolver el problema que hablamos, pastor. Ok. A Lucas 13 y el versículo 32 y 33, ¿qué significaba para Jesús el tercer día? Muy bien, Lucas 13, 32 y 33 dice, Él les dijo, id y decid a aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Qué claro este pasaje. ¿Qué significa el tercer día? Pasado mañana. Pasado mañana. Hoy, mañana y el tercer día. Pero hoy ya había pasado una porción. Claro. Y el tercer día puede ser cualquier momento del tercer día. Correcto. El único día completo es el día en el medio. Así es. Y así debemos entender lo que ocurrió con Jesús. Aún hoy en día usamos la misma terminología. Por ejemplo, si vamos a tomar un crucero que dura 3 días. Los 3 días son hoy, cuando comienza el crucero, mañana y el tercer día de regreso. No son 3 días completos, 24 horas cada día. En otras palabras, no está hablando en lenguaje cronológicamente preciso. Cualquier porción de un día es un día completo, cualquier porción de una noche es una noche completa. Pero aquí viene el problema. No, pastor, y quería agregar algo más, que no solo sucedía eso con el conteo de los días, eso también sucedía con el conteo de los años. Sí, Entonces, sí. por ejemplo, vamos Sí. a suponer que un monarca tomaba el trono en diciembre, gobernaba todo el año siguiente y abdicaba o moría en enero del otro año. Vamos a decir que solo gobernó 14 meses, pero esos 14 meses estuvieron en el periodo de 3 años. Y se decía que ese rey estuvo 3 años. Ese es Exacto. el sistema inclusivo. O sea que con los días funcionaba y de otra manera. Ahora, el conflicto que tenemos aquí es que en el mundo occidental nosotros hablamos diferente a como hablan los judíos de 72 horas, ¿verdad? Y entonces por eso algunos se van a que Jesús muere el día
el día miércoles. Pero con la aclaración que se ha hecho, pues estamos claros de que puede ser así. Solo que lo que dice el texto, y quisiera que miráramos el texto tal como está aquí, que es Mateo 12, 38, con respecto a esto de la señal de Jonás. Dice Mateo el capítulo 12, versículo 38 al 40. Mateo 12, 38 al 40. Y entonces aquí dice, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y el 40. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo que la mayoría de personas que leemos la Biblia, miramos a simple vista, entendemos que el corazón de la tierra hace referencia a la tumba. Jesús estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Entonces decimos, la expresión 3 días y 3 noches, esta es la posición que he escuchado de muchos que explican este texto, es que 3 días, un día y una noche, pues es un día, sino que es una otra manera diferente de referirse a un día. Usted puede decir un día, o usted puede decir día y noche, pero está refiriéndose realmente a un día en específico. Así que cuando se habla de 3 días y 3 noches, no están diciendo 3 días y 3 noches, sino 3 días, que pueden ser, según el método inclusivo, una porción de tiempo de un día completo y otra porción de tiempo del otro día. Desde esa perspectiva, pues conciliamos eso con la muerte de Jesús, o lo podríamos conciliar diciendo, él estuvo parte del viernes en la tumba, todo el sábado en la tumba, y que de paso la parte del viernes tuvo que ser muy pequeñita, porque Jesús muere en las horas de la tarde, como a las 3 de la tarde y más, de allá que bajan el cuerpo, van y lo piden a Pilato y luego lo ponen en la tumba, pues pasa tiempo ahí, ¿verdad? Y luego todo el sábado que estuvo en la tumba y una partecita del domingo, porque creemos que Jesús resucitó en la mañana o la madrugada del domingo, ¿correcto? Entonces ahí estaríamos diciendo, ok, estamos haciendo concordar 3 días con esas 3 porciones de tiempo. Eso es la posición que yo más he escuchado, pastor, con respecto a este tema. Pero yo sé que usted tiene una posición. Sí, el problema es que cronológicamente, si creemos que Jesús, que el cumplimiento de esto, 3 días y 3 noches, comenzó el día viernes. Sí. Tenemos el problema de que hay 3 días, viernes, sábado y domingo, cuando Cristo resucita, pero solo hay 2 noches. El viernes en la noche y el sábado en la noche. Yeah. Entonces, ¿por qué dice 3 días y 3 noches? Este problema se resuelve muy sencillamente. Y es que el momento cuando el Padre colocó sobre Jesús los pecados del mundo fue el jueves en la noche, nuestro jueves en la noche. Cuando Jesús agonizó, sudó gotas de sangre, le rogó a su Padre que le quitara la copa de su ira. Correcto. Ya la ira de Dios. Pueden leer el capítulo Getsemaní y Calvario en el deseado de todas las gentes. Esos capítulos, la hermana White dice claramente que el Señor Jesucristo está agonizando con los pecados del mundo desde el tiempo que estuvo en el huerto de Getsemaní el jueves en la noche. Entonces ahí sí tendría uno 3 días y 3 noches. Jueves, viernes y sábado en la noche, viernes, sábado y domingo de día. 3 días y 3 noches inclusivos. Es decir, no días completos y noches completas, sino método inclusivo, parte de 3 días y parte de 3 noches. Solo que con ese argumento, pastor, que usted está presentando, entonces, cuando se habla aquí acerca de el corazón de la tierra, Él estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, no puede aplicarse la expresión corazón de la tierra a la tumba, entonces. Es que el error que se comete es decir que el corazón de la tierra es la tumba. Ajá. Ahí está el error. Jesús no fue literalmente al corazón de la tierra. El Señor Jesucristo fue sepultado en una bóveda encima de la tierra. Sí, correcto. Ni siquiera debajo de la tierra. Ni siquiera debajo. Sí. Encima de la tierra. Además de eso, en Efesios, el capítulo 4, si podemos leer eso, Efesios 4, versículo 9, nuevamente está hablando metafóricamente.
Efesios, el capítulo 4, 9, y a ver si alguien busca Romanos 17. Efesios 4, 9 y Romanos 17. Bien, yo puedo leer Romanos 17. Ok, yo leo Ok. Efesios. Pastor, lea el 4, 9, Pastor Manrique. Dice Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces dice que Jesús, antes de subir, fue a las partes más bajas de la tierra. ¿Dónde sería eso, el lugar más bajo de la tierra? El corazón de la tierra. La expresión corazón de la tierra sencillamente significa el lugar más oscuro y más lejos de Dios, más lejos del Padre. Y eso se ve en el Getsemaní. Jesús está clamando al Padre. En la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pasión de Cristo el jueves en la noche, cuando comienza el Padre a colocar los pecados sobre él, tiene que incluirse en la fórmula de 3 días y 3 noches. Ahora vamos a leer entonces Romanos 10 y el versículo 7 para ver a dónde se fue Jesús. Ni digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. O sea, ¿dónde fue Jesús cuando murió? Al abismo. Al abismo. Entonces, Jesús no fue literalmente al abismo. Jesús no fue literalmente a los lugares más bajos de la tierra. Jesús no fue al corazón de la tierra. Son expresiones metafóricas cuyo propósito es decir el lugar más lejos y más oscuro de su Padre. Y eso se capta claramente en el capítulo sobre el Getsemaní y el capítulo sobre el Calvario. Constantemente se encuentra la palabra oscuro allí. La expresión separado de su Padre, vez tras vez se encuentra en esos capítulos. La hermana White está interpretando lo que significa ir al corazón de la tierra. Y nuevamente no son 72 horas. Esa es una conjetura. Correcto. Es como Jonás. Jonás lo echaron al agua un día, estuvo otro día y al tercer día el pez lo vomitó. Cualquier porción de un día y una noche se calcula entre los hebreos como un día y una noche completa. Así es. Sí, usted nos comentaba algo detrás de cámara, si es que Jonás tuvo que clamar estando vivo. Dentro del pez, pero vivo. Un punto muy importante, ¿verdad que sí? Claro, Entonces Jesús tenía que clamar a su Padre estando ¿qué? vivo. Vivo. Vamos a Hebreos 5. Sí, y de hecho, mientras vamos a Hebreos 5, rápidamente, esto puede ser muy exhaustivo, pero no quiero ser exhaustivo. Jesús dijo, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, o sea, hay que ir a Jonás. Y cuando nosotros estudiamos la experiencia de Jonás, los 3 días y 3 noches, pues son el capítulo 2 de Jonás, hermosa profecía mesiánica que vemos allí Sí. en la oración de Jonás. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi Sí. voz oíste. Entonces noten que, El Seol es el sepulcro, Sí. pero él no estaba en el sepulcro. pero no fue el literalmente. sepulcro, está vivo y está clamando a Dios. O sea que relaciona el sepulcro, el Seol aquí con la angustia con la que él se está sintiendo alejado de Dios. Luego dice, me echaste en lo profundo en medio de las mares. Interesante, Jesús allí en el Getsemaní, cuando fue llevado preso, fue rodeado por gentes. En Salmo 22 dice, toros de Basán me han rodeado. El Salmo 69 utiliza este mismo lenguaje también. También, por ejemplo, el versículo 4 dice, desechado soy delante de tus ojos. Jesús en el Getsemaní fue abandonado, ¿Por qué me has desechado. abandonado, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Pero dice, más aún veré tu santo templo. Es el sentimiento de Jesús en el Getsemaní. Al mismo tiempo que sentía que estaba desechado, Sí. al mismo tiempo, por fe, decía que iba a ver el santo templo de nuevo. Ahora, muy interesante el versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, No literalmente. la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Y sabemos que él De no la murió. sepultura. Pero yo siempre me preguntaba, ¿de dónde sacó la hermana White en el Deseado de todas las gentes cuando ella dice que Jesús no vio más allá de los, ¿cómo es que dice la expresión? Más allá de las puertas de la tumba, cuando estaba bajo esa angustia. Él no vio salir victorioso más allá. Exacto.
Bueno, aquí dice, lo mismo se sintió Jonás. Exacto. Y esto es bíblico. Él dice, se sintió que la tumba lo encerró para siempre. Dice, allí, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Bueno, hay muchas cosas. Cuando Salmo hablamos- 22 y Salmo 69 también son... Cuando hablamos de la señal de Jonás, me parece, pastor, que diste en un punto muy importante, y es que para entender la señal de Jonás, pues hay que ir a Jonás. Hay que ir a Jonás. Sí. Lógico. Lógico. Y entonces, cuando tú presentas lo que Jonás dice en Jonás 2 y nos describe exactamente lo que sintió el Salvador, pues ahí tenemos que se está cumpliendo. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? El concepto hermenéutico de que la historia se repite, pero aquí tenemos una profecía mesiánica en ese clamor de Jonás. Y en el servicio del santuario se enseña la misma lección, que los pecados se colocan mientras el animal está vivo. Sí, Señor. En el servicio del santuario, el sacerdote ponía una mano y en el día de expiación 2 manos sobre la cabeza del animal y le ponía el pecado encima estando vivo el animal. Los pecados fueron colocados sobre Jesús, no solo cuando murió en la cruz, sino en el Getsemaní cuando estaba vivo. Claro. Sintió la ira de su padre. Por eso pidió que la copa. ¿Qué significa quita la copa si es posible? La copa es la misma palabra que se usa en Apocalipsis, las copas que están llenas de la ira de Dios. Es decir, el propio Padre derramó sobre su Hijo su ira, porque su Hijo estaba cargando los pecados de toda la raza humana. Entonces, el corazón de la tierra significa estar separado de Dios y solamente aceptando que iba a salir del sepulcro por la promesa que había hecho el Padre. Vamos a leer Hebreos. Hebreos, así es. Hebreos 5. En el Hebreos corazón de la 5. tierra no se está acompañado, ¿no? Se está solo. Sí, no tenemos mucho tiempo, pero noten Hebreos 5 y el versículo 7. Está hablando del Getsemaní. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Está vivo cuando está haciendo esto? Claro. Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿El Padre lo estaba escuchando? Desde luego. Claro, Jesús dijo, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. ¿El Padre lo oyó? claro que sí. ¿Lo resucitó? Amén. Claro que sí. Entonces, la agonía de Jesús en el Getsemaní se incluye en el sufrimiento en el corazón de la tierra, porque no fue literalmente allá. Muy bien, excelente punto. Yo pienso que eso ha dejado completamente claro esta pregunta que nos hacen, ¿no? Y es que ahí había que entender la expresión corazón de la tierra, que es el lugar más oscuro y alejado de Dios. Exacto. Jesús no podía pasar tiempo en la tumba otro día de la semana que no fuera el sábado, porque la profecía dice que su carne no vería corrupción. Correcto. Y bueno, se nos fue el tiempo, pero si uno va a Éxodo 16, uno ve que el pan guardado un día entre semana Exacto. cogía gusanos, pero Exacto. el pan guardado el sábado, ese no. El único día completo que Jesús descansó del sepulcro fue el sábado. Fue el sábado. Y Solo parte del viernes, solo parte del domingo. Así es. Pero el sábado, de puesta de sol a puesta de sol. Amén. Muy bien. Queridos amigos, este ha sido el programa por hoy. Por favor, envíenos sus preguntas y nosotros las responderemos cuando lleguen en su orden. El Señor les bendiga. Muchas gracias.